nosotros. El Señor siempre tiene propósitos en nuestra vida en la cual sabemos y podemos confiar plenamente que estamos confiados en su plan perfecto en nosotros. Eso nos falta a muchos de nosotros, aprender a confiar en el plan de Dios. Aprender a confiar de que Él es el capitán y que las decisiones y circunstancias que muchas veces a nosotros nos rodean son circunstancias para bien de nosotros. Todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo, todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, que estamos viviendo tal vez en nuestra casa, en nuestro hogar, pero sabemos que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Sabemos que Dios tiene un plan maravilloso y que el Señor hará realidad su propósito y su objetivo en nosotros. Dios piensa bien de ti. Dios tiene pensamientos de bondad, no de mal, sino de bondad y de bien hacia ti. Y tú tienes que aprender a recibir y a esperar lo mejor de Dios para tu vida. Quiero compartirles en esta noche un mensaje especial. Yo les había prometido algo que Dios había hablado a mi vida en este momento coyuntural, en este momento donde nuestro país y muchas situaciones en el mundo han estado ocurriendo y que nosotros como iglesia tenemos que poder enfrentar cada desafío que el mundo y los tiempos nos van a ofrecer. Siempre en la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva fueron creados hasta el día de hoy, siempre han habido situaciones, han habido circunstancias donde se pone a prueba nuestra fe, donde se pone a prueba nuestra confianza en Dios. A veces nosotros podemos decir, pero es que todo lo que estamos viviendo ahora es lo más terrible que hemos podido vivir como humanidad. Pero si nosotros miramos la historia, han habido situaciones, han habido plagas, han habido momentos difíciles, gobiernos, imperios que han tratado de opacar y de destruir la iglesia y a destruir a los creyentes. Sabemos que han habido muchos hombres y mujeres que han dado su vida por el evangelio. Pero a pesar de todo, el propósito de Dios se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Nosotros no podemos tener miedo de lo que venga en el futuro. Nosotros no podemos tener temor de lo que sucede en los gobiernos, en que si llegó un nuevo presidente o sigue otro, o vendrán peores o vendrán mejores. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en un Dios que no cambia, en un Dios que sus promesas son realidad, que dice la palabra que es el mismo de hoy y por siempre, el Señor Jesús. Y tenemos que aprender a confiar en la eternidad y en esa longanimidad de la misericordia y de la gracia de Dios por encima de los tiempos y por encima de los hombres. Tenemos que aprender a confiar de que Dios tiene el control de todas las situaciones, no solo a nivel mundial, sino en nuestro hogar, en nuestras familias, en todas las situaciones que nos rodean a nosotros. Tenemos que aprender a tener un corazón confiado en Dios, un corazón que dependa de Él, un corazón completamente seguro en su palabra, seguro en sus promesas, y no dejar que nuestro corazón se llene de incertidumbre, que nuestro corazón se amedrente ante situaciones, ante circunstancias que cambian a diario. Las noticias nosotros vemos cada día son malas, hay tragedias que enlutan a la humanidad, hay cosas terribles que suceden, proliferación de maldad en todo momento, hacia los niños, hacia los jóvenes, en todo lugar. Siempre el enemigo va a estar planeando esa destrucción, pero su objetivo siempre va a ser tratar de traer miedo al creyente, traer miedo a tu vida, traer incertidumbre, traer pesimismo, traer pensamientos de derrota, traer pensamientos de que las cosas no van a estar mejor para ti. Pero tenemos que aprender a confiar en que la gracia de Dios nos va a sostener a nosotros en todo tiempo. Es muy fácil para nosotros maldecir, juzgar, dar juicios hacia alguien. Nuestra posición siempre en Cristo
Debe ser una posición bíblica, debe ser una posición realmente aferrada y convencida en que nuestro Dios es quien gobierna nuestros corazones y que Dios es quien gobierna por encima de todo gobierno, de todo señor, de todo hombre que quiera venir de una u otra manera a gobernar, a hacer su propósito, su voluntad propia. Dios está por encima de los pueblos, Dios está por encima de los señores, Dios está sobre sobre los gobernantes, Dios está sobre la economía de las naciones, Dios está sobre la naturaleza de las naciones. Dios no es un Dios circunstancial, Dios no es un Dios que se sorprende ante las situaciones que suceden en el mundo a diario. Dios de una u otra manera tiene un propósito con la humanidad. Y hay propósitos que su mayor propósito es que cada persona pueda conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que cada circunstancia nos pueda llevar a nosotros cada día más al conocimiento de Dios. Las circunstancias que están pasando en nuestro país, en el mundo, a nivel climático, a todo nivel, no tienen por qué hacerte dudar del gobierno de Dios sobre tu vida. No pueden hacerte dudar del amor y de la misericordia de Dios sobre tu vida. A pesar de que tú hoy me estás escuchando, tal vez a pesar de que no fue un día difícil, pero estás hoy aquí escuchándome. Estás escuchando la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y Dios tiene ese objetivo en tu vida, que tú aprendas a entender que Dios, a pesar de todas las circunstancias, Él te ama. Y Él te sostendrá y Él te hará prevalecer por encima de cada circunstancia, por difícil que parezca. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar plenamente de que Él tiene un objetivo maravilloso y perfecto en tu vida. Que tal vez las cosas muchas veces no salen fáciles, pero dice la palabra que todo obra para bien. Todas las cosas el Señor las encaminará para cumplir el propósito en tu vida. Estamos en un periodo de la historia, estamos en un periodo a nivel del mundo donde cada quien hace su propia teología y tiene una concepción de Dios personal. Mucha gente juzga acerca de la existencia de Dios. Mucha gente juzga las decisiones de Dios. Mucha gente piensa que la Biblia, que la palabra de Dios es anticuada, que trae bonitas historias, que trae leyendas bonitas para la vida, aplicables a la vida, pero que es un libro pasado de moda. Pero no hay un momento en la historia donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios está más vigente que nunca, más viva que nunca. Tú no puedes permitir que el mundo, que lo que está sucediendo en el mundo trate de ahogar la llama del Espíritu Santo en tu hogar, en tu vida, en tu familia. No podemos permitir que el fuego del Señor Jesucristo apague tu vida, apague a tus hijos, que pueda traer que sean más las tinieblas a tu hogar que la luz del Evangelio. Por eso es tiempo en que nosotros podamos levantarnos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros amigos, ir a la palabra y tener de verdad una vida como creyentes verdaderos, basados en su palabra, basados en la oración. No creyentes influenciables, de pronto creyentes que dudamos o tenemos algunas convicciones, en algunas convicciones creemos y en otras no. Es sorprendente ver cómo muchas personas hicieron una encuesta en Estados Unidos y le preguntaron a muchas personas acerca de qué opina o si cree en ciertas doctrinas que nosotros como hijos de Dios debemos creer. A muchos les preguntaron, ¿tú crees que realmente Jesús resucitó? Y muchas personas que se decían ser creyentes ponían en duda esto. No, la verdad creemos que sí, creo que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero Él es igual a Buda, Él es igual a Mahoma, Él es igual a todos esos dioses. Fue un profeta más, fue un hombre que habló grandes cosas para la humanidad,
Pero no podemos nosotros estar dudando en este momento acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. No podemos estar nosotros en tiempos donde dudemos de la palabra de Dios, de la eternidad de Jesucristo, de la eternidad de nuestro Dios como creador. Estamos en un mundo actual donde hay un sinnúmero de doctrinas, donde hay un sinnúmero de creencias, de ideologías que tratan de opacarnos a nosotros cada vez, para ocultar, para hacernos arrinconar como creyentes. Iglesias donde lo más importante es entretener a la gente y no donde realmente se predique en los púlpitos ese evangelio que dice la palabra del Señor. Por eso es tiempo de que nosotros reflexionemos qué tipo de cristianismo, qué tipo de creyentes somos nosotros, y ir a la palabra de Dios para que ese fuego se encienda en nuestros corazones. Y quiero compartirles en esta noche una palabra vamos a estar leyendo el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo algunos capítulos porque precisamente Dios me daba esta palabra para este tiempo. El Señor hablaba a mi vida acerca de tantas circunstancias que están pasando en la humanidad. Tantas malas noticias, tantas influencias negativas que vemos para nuestra familia, para nuestros hijos, tanto libertinaje, tanta mundanalidad que hay actualmente que busca opacar, que busca traer como esas tinieblas de una forma despiadada que hay contra las familias, contra nuestros hijos, contra nuestros niños, en todo sentido, en nuestras ciudades, en todo lugar. Hay maldad, hay malas noticias, vislumbramos un futuro a veces oscuro y aterrador en muchas circunstancias. Pero Dios está por encima. Isaías 60 lo dice. Que aunque en el mundo haya tinieblas, Dios hará resplandecer su gloria sobre nosotros. Dios está por encima de todas las tinieblas. Dios está por encima de los gobiernos. Dios está por encima de las decisiones de un gobernante. Dios está por encima. Porque nuestra dependencia es de Dios, no de la economía de un país. Nuestra dependencia debe estar puesta en Dios, no en las decisiones de un gobernante. Nuestra responsabilidad es ser luz en medio de las tinieblas. Es orar, como yo hablaba con una persona. Tal vez nosotros en este momento estamos en una transición de gobierno. Y más allá de una transición de gobierno, estamos en una transición de pensamiento. De un país que pensaba de una forma y que vemos que está pensando completamente de otra. Pero nuestra responsabilidad es levantarnos para orar, bendecir, para establecer el reino de Dios en todo lugar. No ser uno más en la queja, no ser uno más en la crítica, no ser uno más en desear el mal a alguna persona. Nuestra responsabilidad siempre debe ser poder orar, poder establecer el reino de Dios, porque Dios obra a través de nosotros. La luz del Señor obra en nuestra vida y esa luz tiene que permear, tiene que llegar a otras personas donde quiera que estemos nosotros y establecer esa gloria de Dios en todo lugar donde estemos. Y hoy quiero hablarles acerca de Daniel, un personaje maravilloso. Daniel fue un hombre que desde muy jovencito fue llevado cautivo, vivió situaciones muy difíciles y quiero irselas compartiendo. Daniel en el hebreo significa Yahvé es mi juez. Yahvé es mi juez. Y cuando el Señor comenzaba a hablarme acerca de lo que quería compartirles en el día de hoy, el Señor me llevaba a 2 Corintios 5:21. Y quiero leerles ese pasaje que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Daniel, que significa en el hebreo Yahvé es mi juez,
no es otra cosa que la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que somos justicia de Dios en Él. Es decir, que nosotros fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Él, a través de su sacrificio en la cruz, dio su sangre, dio su vida por cada uno de nosotros. En estos días he estado haciendo un estudio muy profundo acerca de Romanos. Llevo mucho tiempo estudiando el libro de Romanos. Y me parecía increíble cómo la ley pedía, esa ley que vemos nosotros en el antiguo pacto, en esos 5 primeros libros de la palabra, vemos cómo Dios exigía una justicia, exigía una obediencia. Y Él daba bendiciones a su pueblo a cambio de esa obediencia. Dios exigía cierta justicia. Y que aquel que no viviera en esa obediencia tenía que sacrificar un cordero o hacer una ofrenda o hacer un sacrificio para que sus pecados fueran redimidos. Pero el Señor dice aquí en su palabra en 2 Corintios 5:21 que nosotros somos la justicia de Dios en Él. Porque a pesar de que Dios demandaba obediencia de nosotros y demandaba que cumpliésemos la ley, Jesucristo murió por nosotros, dando hasta la última gota de sangre, dando el pago que el Padre exigía para nosotros. Somos la justicia de Dios en Cristo. Es decir, que hemos sido justificados, hemos sido perdonados, ya no le debemos nada a nuestro Dios. Nuestro Dios ya tiene la deuda pagada a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y yo podía ver en Daniel a el hombre justificado, aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, aquel que ha sido perdonado por Dios, aquel que ha aceptado a Jesús como su justicia, como aquel que llevó hasta la última gota de sangre por nosotros, aquel que fue esa propiciación ante el Padre y nos ha dado esa vida eterna. Cuando yo leía acerca de Daniel, yo veía que Daniel es una representación de nuestras vidas hasta el día de hoy. Que hoy podemos ver en nosotros, en Daniel, nuestras vidas. Podemos ver en Daniel a un hombre que conoció a Dios de una manera muy especial. Si nosotros leemos el libro de Daniel, Daniel tiene una conexión con Apocalipsis impresionante. El libro de Daniel tiene revelaciones que se conectan con el libro de Apocalipsis. Tuvo un encuentro, una revelación de Dios, del Señor Jesucristo increíble. Podemos ver en Daniel un hombre que vio y encontró la revelación de Dios para su vida y para nosotros. Fue un hombre que encontró la revelación de Dios siempre y eso lo mantuvo firme a pesar de los tiempos, a pesar de las luchas, a pesar de las amenazas de muerte. A veces nosotros contamos la historia de Daniel en el foso de los leones o los amigos de Daniel en aquel horno que fue colocado para quemarlos vivos. Y tantas otras situaciones donde nosotros vemos cómo Dios libró a Daniel de la muerte. Pero no es una leyenda simplemente. No es como una historia muy bonita que podemos contar acerca de cómo Dios guardó a una persona. Sino es entender que Daniel nos representa a nosotros. Daniel es ese personaje que hoy vamos a estudiar, que te representa a ti y a mí en medio de las tinieblas, en medio de gobiernos difíciles, en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones antagónicas al Evangelio. Daniel aprendió que su confianza puesta en Dios lo llevó a él a ser preservado por encima de las circunstancias. Y eso es lo que necesitamos hoy. Creyentes, personas que realmente tengamos una fe y una convicción plena que nos sostenga en medio de situaciones que están ocurriendo y que tal vez seguirán ocurriendo en el mundo. Tenemos que aprender que el Señor Jesús nos dará la gracia para nosotros ser preservados a pesar de los tiempos. La palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y yo veía a Daniel como un hombre que no estaba asustado, un hombre confiado a pesar de las circunstancias. Y el libro de Daniel es un libro de reyes y reinos. Daniel es un libro donde nosotros vemos tronos y señoríos, pero Daniel fue preservado. Y eso me parecía increíble. Daniel es un libro donde nosotros vemos esas profecías para los tiempos de los gentiles. En aquella estatua que más adelante vamos a estar estudiando, que fue la revelación del sueño de Nabucodonosor, de los reinos que vendrían, el reino babilonio, el reino persa, el reino de Roma, en fin, y que de una u otra manera Dios, el Señor, iba a destruir esos reinos. Dios iba a destruir con su imperio, con su poder, destruirá todas estas esfinges y estos gobiernos humanos que se levantan a través de los tiempos. Daniel es un libro que me enseñó que a pesar de las circunstancias y que si yo tengo esa confianza plena en Dios, Dios me preservará. Dios guardará tu vida, tus hijos. Dios guardará tu legado. Dios guardará todo lo que tú eres. Dios no va a permitir que el legado de tu vida, que el legado de tu familia, que el legado que te ha sido enseñado y la palabra que ha sido enseñada se pierda. Por más tinieblas, por más circunstancias difíciles que nosotros encontremos, Dios te va a preservar. Dios te va a hacer vivir su gracia y su bendición a pesar de lo que el mundo y el enemigo quiera poner sobre tu vida. Daniel profetiza la venida de Cristo. Daniel trae una revelación especial. Pero Daniel fue un hombre que a pesar de sus debilidades, de sus luchas, de sus flaquezas, pero Dios siempre lo mantuvo firme para que esté sostenido. Y esta es la palabra para el día de hoy. Posiblemente estamos viviendo tiempos muy difíciles y oscuros en la tierra. Pero nosotros debemos levantarnos como creyentes firmes en su palabra. Y esa firmeza y esa perseverancia que nosotros tengamos nos va a nosotros a llevar a ver esa gracia de Dios sobre nuestras vidas en todo tiempo. Dios te va a preservar. Dios va a preservar tu vida. Tú no tienes por qué tenerle miedo al cambio de un gobierno. Tú no tienes por qué tenerle miedo a que el mundo se vea afectado económicamente por la escasez del petróleo, por las caídas de las bolsas en el mundo. Nada va a influenciar a que Dios cumpla el propósito en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es imparable. Ni gobiernos, ni hombre, absolutamente nadie en el mundo va a poder detener lo que Dios ha planeado para tu vida. Escúchamelo bien, porque esta es una palabra que Dios me dio para nosotros y para los que estemos viendo esta enseñanza en el futuro. Dios nos va a preservar. Dios no va a permitir que las tinieblas ganen terreno en nuestras vidas, sino que ahora es cuando más veremos esa gracia infinita sobre nosotros. Y tus ojos deben de estar puestos en el Señor. Tus ojos no pueden estar puestas las 24 horas en las noticias. Tu fe y tu confianza debe estar puesta en Dios. Por eso debes buscarlo. Por eso debes refugiarte en Él. Daniel fue un hombre que a pesar de las circunstancias que tuvo que vivir, su firmeza y su confianza siempre estuvo puesta en Dios. Daniel era judío. Y Daniel, como Dios había prometido al pueblo de Dios, que si el pueblo de Dios no se volvía a Él, Dios haría que otras naciones vinieran y llevaran cautivos a sus hijos. Y eso sucedió se cumplió en el reinado del rey Joacim.
Y muchos jóvenes, jovencitos de 13, 14, 15 años, y muchas personas judías fueron tomadas por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El rey de Babilonia invadió Judá, que, como yo les enseñaba en alguna vez, ya en ese momento el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que eran una sola. Y el resto, las otras 10 tribus, eran el pueblo de Israel, y la otra era Judá. Y Babilonia invade Judá y lleva a sus jóvenes, los lleva cautivos. Y lleva y esparce por todas las provincias de todo su imperio, y comienza a repartir gente, porque eran buenos para trabajar. Y los esparce de una o de otra circunstancia. Pero dice aquí la palabra, miremos el verso 1 al 7 de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abel-Nego. Estamos leyendo Daniel, el capítulo 1. Daniel está allí en el Antiguo Testamento. Y esto es maravilloso lo que Dios nos está enseñando hoy, porque miren, esta palabra es muy profética para nuestras vidas, para este tiempo. Y dice la Biblia que fueron tomados aquellos jóvenes de allí, de Judá, y fueron llevados. Y dice que ahí en el verso 4, dice que buscaban ciertas características en estos jóvenes. Dice que deberían de ser jóvenes que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Miren, aquí hay algo bien importante, y es que el enemigo siempre va a querer imponer su plan y a subyugarte a sus propósitos. Estamos en un mundo donde el enemigo lo único que quiere es que él pueda imponer su plan sobre tu vida, que él pueda implementar sobre tu vida su propósito para destruirte, para que tú no creas en él, en el Señor Jesucristo, para que tú no tengas esa confianza arraigada en el Señor. Su plan y su propósito es ahogar el evangelio y la buena noticia en tu vida. El enemigo lo que quiere hacer es traerte cautivo, esclavizarte, para destruir lo que Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que el mundo actual está haciendo. Vemos nosotros todo un sinnúmero de planes y de estrategias del enemigo para que tú no lo busques. Te entretiene. Tienes no sé cuántos canales, no sé cuántas plataformas digitales tienes para tú poder ver programas, poder engancharte todo un fin de semana, ver series, ver películas. Ahora, no digo que esto sea malo.
Lo que yo digo es que no podemos permitir que eso ahogue el evangelio en nosotros. No podemos permitir que todo esto que nos están enseñando a nosotros, que nos están adoctrinando a nosotros, ahogue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo siempre va a querer establecer su plan en tu vida, en tu familia. El enemigo va a querer que tú aceptes las condiciones que el enemigo quiere poner en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Vemos nosotros un sinnúmero de situaciones donde nos sentimos que el mundo nos está adoctrinando y que a las malas nos están haciendo aceptar doctrinas, pensamientos, ideologías de todo tipo. Y nosotros no podemos empezar nosotros a ajustarnos para calar y caer bien en el mundo. Dice aquí la palabra que Daniel fue llevado y Daniel tenía todas las características. Era un joven sin tacha, era un joven apuesto, de buen parecer, inteligente, era muy bien hablado, tenía muy buen porte, era entendido, era una persona apta para estar delante de un rey, es decir, tenía mucho porte Daniel. Lo que los cronistas y teólogos estudian es que aproximadamente cuando tomaron a Daniel aquí, lo que dice en el verso 4, Daniel tenía entre 14 y 16 años. Estaba ahí entre esa edad. Era un jovencito. Pero tomaron a este joven para que Daniel aprendiera y para que Daniel se olvidara de todo lo que se le había enseñado antes de eso. Porque dice aquí la palabra, dice que el rey, o es decir, el rey Nabucodonosor, les señaló a ellos una ración de comida, una provisión. Y miren, en el imperio medo-persa y en este reino babilonio, tenían digamos que una forma de enseñar y de adoctrinar a la gente. Y era que los cogían durante 3 años y les daban doctrina de los dioses que adoraban, todos los cultos paganos que tenían, la forma de comer. Ustedes saben que el judío comen comida kosher, comida que es aceptada por lo que el Señor, el Dios, nuestro Dios, había estipulado para su pueblo. Pero esta comida no era kosher, era comida para el judío habían mezclas, habían cosas que eran ofrecidas a los ídolos. Pero no solamente era la comida, era el adoctrinamiento que les hacían. Es decir, les hacían buscaban hacer un lavado de cerebro a estos jovencitos, a estas personas que iban a estar sirviendo al rey Nabucodonosor. Y eso me parecía increíble porque es lo que nos está sucediendo en este tiempo. El enemigo nos quiere adoctrinar. Y ese adoctrinamiento se ha filtrado en las iglesias. Iglesias donde nosotros vemos muchas situaciones que no son bíblicas. Y con esto no quiero yo entrar a criticar a ninguna iglesia específicamente. Dios libre mi vida y Dios guarde mi boca de levantar mi boca contra un hombre de Dios. Pero lo que digo es que todo este adoctrinamiento, toda esta liviandad que el enemigo quiere imponer en la iglesia para que la iglesia pierda fuerza, es eso que el enemigo quiere hacer en este tiempo. Lo mismo que sucedió en Daniel. Daniel fue metido en una escuela de adoctrinamiento durante 3 años para hacerlo olvidar de los principios que Dios le había enseñado. Ese era el objetivo. Es decir, romper todo lo que tuviera que ver con sus principios, sus creencias. Todo lo que hoy vemos, la mayoría de contenidos que nosotros vemos a través de redes sociales, de las plataformas, muchas de esas enseñanzas, muchas de esas inspiraciones que vemos nosotros, programas, películas, van en contra de lo que Dios quiere hacer en nosotros.
Vuelvo y repito, no con esto estoy diciendo para que después digan es que el pastor está prohibiendo ver televisión. No, no es eso. Es que aprendamos a discernir. Que aprendamos nosotros a discernir los tiempos y lo que el enemigo nos quiere imponer en pensamientos, en actitudes, en ideologías. Y que podamos nosotros tener una posición basada en los principios de la palabra de Dios. Que podamos nosotros ser personas que se aferren a la verdad. Nuestros hijos, nuestras familias están amenazadas por una serie de enseñanzas que el enemigo nos quiere imponer a nosotros. Hace mucho hablaba con una persona y entrábamos como a ese momento donde, bueno, ¿y tu vida cristiana cómo está? ¿Tu vida cristiana cómo está planteada? Me decía, no, yo creo en Dios, yo me levanto a las 6 de la mañana, hago mi devocional, oro, leo. Y esa persona se porta bien de lunes a jueves, hasta el jueves por la noche. Y el viernes, a partir del viernes, era traguito, rumba, mujeres, de todo. Viernes y sábado. Y el domingo iba a la iglesia. Se daba vacaciones viernes y sábados. Y ese es el cristianismo de hoy de muchos. Un cristianismo liviano. Un cristianismo donde nosotros no tenemos principios verdaderos en nuestras vidas. Hace poco veía un post de una persona en Facebook y claro, veía uno la predicación del pastor, muy bonita, tremenda, muy bonita predicación. Y una persona allí colocaba, pastor, es que lo que pasa es que yo a usted le presté esto y esto, lo otro, y usted no me ha pagado, mi nombre, yo lo puse, confié en usted, y su nombre está, por culpa suya estoy reportada. Y yo decía, miren, no quiero entrar a crítica y Dios guarde mi vida, pero debemos guardarnos de esto. Podemos ser buenos predicadores, podemos tratar de dar buen testimonio en todo momento. Pero dice la palabra que Daniel era un hombre sin tacha alguna, porque tenía principios en su vida. No somos perfectos y no me creo perfecto. Tengo errores como los tenemos todos. Pero creo en la gracia de Dios. Y sé que nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad de mantenernos firmes en medio de una generación que emana oscuridad. Y tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de lo que nosotros creemos. Y Daniel fue un hombre, un jovencito, porque no estoy hablando ni de un hombre no estamos hablando de un hombre conocedor de la escritura profundamente. Era un jovencito entre 14 y 16 años, pero tenía principios arraigados en su vida. El enemigo siempre va a querer a nosotros imponernos su plan, su propósito, su mundo, sus leyes, sus condiciones. Y tenemos que aprender nosotros a mantenernos firmes en su palabra. Miren, en el verso 6 dice, del capítulo 1 de Daniel dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Eran cuatro jóvenes de la misma edad. Estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. Jóvenes firmes, jóvenes con principios. Tenían grabada la palabra de Dios. Yo creo que mucho de lo que ellos son se lo debemos a los padres de Daniel, de Ananías,
de Misael. Sus padres tuvieron que haber infundado la palabra, la Torá, la ley. Tuvieron que haber infundado principios imborrables. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en nuestras familias. Recitar la palabra, leer la palabra de Dios en familia, orar en familia, compartir el evangelio en familia, establecer principios, establecer verdades no negociables con el mundo. El mundo va a querer cada vez más opacar al cristianismo. El mundo va a querer hacer cada vez más normal todo lo que sea en contra de la palabra de Dios. Ese es el propósito del enemigo en nosotros. Que todo lo que la palabra de Dios dice, que a Dios no le agrada, sea agradable para el mundo, sea tolerable para el mundo, sea normal para el mundo. Y miren, luego dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y esto me parecía revelador a mi vida, porque el enemigo va a querer cambiar el propósito de Dios, el plan de Dios, y establecer su plan en tu vida, en tus hijos. Miren, Daniel significa Yahvé es mi juez. Y aquí dice acá la palabra que el jefe de los eunucos le coloca Belsasar. Y el nombre Belsasar significa el príncipe de Bel. Y Bel era un dios pagano diabólico en Babilonia. El jefe de los eunucos termina sus 3 años de adoctrinamiento en todos los dioses, en paganismo. Y les dice: ok, hoy es el día de su graduación. Ya no te llamas Daniel. Ahora ya tu nombre no será Yahvé es mi juez, sino ahora te vas a llamar el príncipe de Bel. Uno de los dioses paganos, diabólicos, más adorados en Babilonia. Luego llama a Ananías y le coloca Sadrac. Ananías significa amado del Señor. Y el jefe de los eunucos le dice: ok, tú ya no te vas a llamar Ananías. Ya no te vas a llamar el amado del Señor. Ahora te vas a llamar iluminado por el Dios Sol, que significa Sadrac. El sol, como ya sabemos, en la cultura de Oriente, en Egipto y en todas estas religiones paganas, el sol es símbolo, es un dios al que se adora. Y le quita el nombre, le dice: ya tú no te vas a llamar Ananías, amado del Señor. Ahora te vas a llamar Sadrac, iluminado por el Dios Sol. Luego a Misael. La palabra Misael en el hebreo es ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y le dice: tú ya no te vas a llamar Misael, ahora tú te vas a llamar Mesac. Y el nombre Mesac es ¿quién como Venus? ¿Quién como Venus? Y Venus también es adorada en el pueblo babilonio. Era un dios de fertilidad en el cual se hacían orgías a nombre de ese dios. Y él ya no se llamaría ¿quién es como mi Dios, Misael?, sino que se llamaría Mesac, ¿quién como Venus? Y luego a Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le dice: no, tú ya no te vas a llamar Azarías, ahora tú te vas a llamar Abednego, es decir, un siervo de Nego. Nego era otro dios pagano.
Eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere hacer que tú no cumplas el propósito de Dios. Y él quiere imponer su plan para que ese nombre en el cual el Señor ha puesto en tu vida, no estoy hablando del nombre de tu cédula, sino el nombre que Dios ha puesto para ti como propósito en esta tierra. Y como Dios te ve, el amado de Dios, el Hijo de Dios, se ha borrado por un título y por un plan que el enemigo quiere hacer para que tu nombre como hijo de Dios sea borrado y se ha impuesto otro tipo de nombre, de ideología y de pensamiento en tu vida. Estos jovencitos inocentes de 16 años ya tendrían aquí 18, 19 años en este momento. Termina el adoctrinamiento y el enemigo lo primero que hace es tratar de en esos 3 años borrar lo que en la niñez se intentó enseñarles. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Cuando tú infundes el evangelio, cuando tú infundes la palabra en tus hijos, en tu familia, cuando tú eres regido por la palabra de Dios en tu vida, por más de que el enemigo quiera imponer su plan, imponer su propósito en tu vida, tú no vas a encontrar cómo el enemigo cumpla ese propósito en ti. Dios hará realidad el propósito que tiene para tu vida. Dios lo hará realidad. Y tú no debes tener temor y tú no debes permitir que el enemigo trate de traer esas tinieblas a tu vida. Porque a pesar de que el enemigo trató hasta de cambiarles la identidad a estos 4 jóvenes, Dios los preservó. Miren lo que dice luego en el verso 8. En el verso 8 en adelante. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel fue un hombre que propuso en su corazón guardarse. Miren que han pasado 3 años difíciles donde tal vez Daniel no volvió a ver a su papá y a su mamá. Tal vez no volvió a ver a sus hermanos. Tal vez la única familia que Daniel tenía eran sus hermanos, sus amigos. Pero Daniel no se derrumbó. Daniel no se dejó destruir por las circunstancias, porque el enemigo va a tratar de encender ese horno de fuego, va a tratar de meterte en el foso de los leones, va a tratar de imponer su plan y sus objetivos para que tú no sigas los propósitos, ese propósito que Dios tiene para tu vida. El enemigo te va a tratar de ocupar con trabajo, para que tú no tengas tiempo de buscar a Dios. El enemigo va a tratar de imponer su plan para desviarte, para enfriar tu corazón y que no busques a Dios. Estos jóvenes eran exitosos porque iban a estar en el palacio del rey sirviendo, porque eran brillantes, eran inteligentes. Pero Daniel sabía que eso que el enemigo, el mundo le estaba ofreciendo son bandejas de plata, pero que su objetivo y su mirada estaba puesta en Dios. Por eso aquí en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le estaban ofreciendo, ni con el vino que le estaban sirviendo. Es decir, que a pesar de esos 3 años de adoctrinamiento, a pesar de que el enemigo quiso hasta cambiarle el nombre a Daniel y a sus amigos, Daniel se mantuvo firme en la palabra. Se mantuvo firme en sus principios. Puede más lo que la palabra de Dios dice arraigado a tu vida que lo que el mundo puede hacer en tu vida para desviarte del propósito.
Y dice la Biblia, dice aquí la palabra que Daniel propuso. Y la palabra hebrea propuso es la palabra sum, que significa aplicar, que significa atesorar, que significa decidir, establecer, imponer. Es decir, que para Daniel los principios y la palabra de Dios estaban por encima de agradar al hombre. Daniel sabía muy bien que si él no agradaba, si él no era un hombre obediente, lo podrían matar. En eso le enseñaban durante los años de adoctrinamiento. Él no podía menospreciar la comida que le ofrecían del rey. Satanás lo intentó meter en un curso intensivo de 3 años para que negara a Dios y aceptara el plan del enemigo en su vida. Pero Daniel, a pesar del adoctrinamiento, nunca aceptó nada. Y dice la palabra aquí que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le dice a este hombre, le dice a aquel que les traía la comida, le dijo: yo no me voy a contaminar con esa comida, pero yo te pongo algo, yo te voy a decir, yo te voy a proponer algo. Le dice en el verso 12 de capítulo 1, le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel le dice a este hombre, le dice: mira, yo no voy a comer. Ellos no podían estar ni pálidos, ni ojerosos, ni acabados, ni con un rostro apocado delante del rey, porque los podrían matar. Y Daniel le dice: te voy a poner a prueba. A aquel hombre que le llevaba la comida. Dijo: durante 10 días no me des de la comida que les das a los demás. Y en 10 días mira nuestros rostros y compáralos con los que comen toda esa comida. Y si ves que nuestro rostro, si nuestro semblante está caído, haz lo que tú creas que debes hacer. Es decir, Daniel le dijo: si tú nos ves pálidos, si nos ves ojerosos, si nos ves flacos, en 10 días nos puedes matar. Esa es la convicción y el tipo de fe de Daniel. Porque Daniel fue un hombre de determinación, de gracia y de fe en su vida. Y Daniel propone en su corazón, tiene el carácter para decir: no me voy a contaminar. Y esa es la determinación que a nosotros nos debe dar la palabra de Dios en este tiempo. Tú tienes que aprender a determinar en tu corazón a que nada de lo que el mundo te quiera imponer lo vas a aceptar. Que aunque el mundo nos ofrezca a nosotros cosas maravillosas, cosas deseosas, pero nosotros vamos a permitir solamente que la palabra de Dios rija nuestras vidas. Daniel no negoció nada. Daniel solamente fue un hombre que determinó con fe y convicción no contaminarse con lo que ellos le querían imponer a él. Debemos tener ese carácter, esa buena voluntad en nosotros, de poder nosotros levantarnos en medio de esta generación y no poner a negociar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha enseñado. Ese ha sido el problema de muchos de nosotros, de los cristianos en este tiempo. Que nosotros sí hemos comido la comida que Nabucodonosor nos ha querido ofrecer a nosotros. Que por agradar a Nabucodonosor, digámoslo, hablo en sentido figurado, que es el mundo, sí hemos comido lo que el mundo nos ha ofrecido. Y para caerle bien a las personas en nuestra empresa nos reímos de los chistes de doble sentido.
Vemos lo que no tenemos que ver. Escuchamos cosas que no teníamos por qué escucharlas. No podemos aceptar lo que el mundo nos ofrece. Y nosotros no debemos tener miedo alguno, porque Daniel, a pesar de su corta edad, pero se para frente a este hombre y le dice: yo no voy a comer esa comida. Ponme a prueba. Si en 10 días me ves ojeroso, me puedes matar. Pero pasan los 10 días y lo ven a él bendecido. Miren el verso 9, antes de eso, dice: y puso Dios a Daniel, puso a Dios en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Miren que cuando nosotros nos levantamos con carácter, con autoridad, cuando nosotros nos levantamos con determinación, Dios pone gracia. Porque Dios nos va a respaldar y Dios te va a respaldar en medio de estos tiempos. Persevera con tu familia en la palabra. Persevera en tu vida como hombre, como sacerdote de tu casa. Persevera en la palabra. Ora por tus hijos, ora por tu esposa. Establece la presencia de Dios en tu casa. Establece la presencia de Dios en tu vida. Y aunque el mundo te quiera a ti imponer muchas ideologías y te quiera imponer muchos pensamientos y te quiera hacer ver normal lo que para Dios no es normal, tú debes mantenerte firme en la palabra de Dios. Tú debes mantenerte firme en su palabra. El Señor tiene un propósito en tu vida. Pero nosotros como cristianos debemos ser hombres y mujeres de principios. Principios bíblicos. Principios que a nosotros nos lleven siempre a esa obediencia, a esa perseverancia a pesar de las circunstancias. Y dice aquí la palabra que Dios derramó sobre Daniel gracia. Y dice: y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios quiere poner gracia en tu vida. Gracia no para que, digamos, cales en el mundo, como para que puedas encajar en el mundo, sino gracia porque te mantienes en tus principios. Gracia porque te mantienes en la palabra de Dios firme, porque no negocias la fe, porque no negocias lo que Dios ha establecido en tu corazón. Miremos el verso 15 del capítulo 1. Dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Daniel fue un hombre de determinaciones. Fue un hombre firme en lo que creía, firme en lo que sus padres habían establecido en ellos. Y esto es lo que en nosotros nos va a mantener y nos va a preservar, porque muchas veces el miedo nos hace negociar los principios. Es que si yo digo que soy cristiano, es que si yo digo que creo, es que si yo digo que no acepto esto, entonces de pronto me van a rechazar. Pero Daniel fue firme. Daniel demostró su fe en todo momento. Daniel se mantuvo firme en medio de las circunstancias y fue íntegro en todo tiempo. Ahí en el verso 15 dice la palabra que después de los 10 días de esta dieta, este joven estaba más robusto que los demás. Porque Dios premiará tu fe. Dios premia tu fe. Dios premia el obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios desata sobre tu vida gracia infinita
cuando tú decides creerle a Dios. Dios te da de su gracia, Dios te da de su respaldo, Dios te da de su sabiduría. Allí donde tú estés, en tu trabajo, en tu familia, si tal vez tu familia te rechaza por ser creyente, por creer en el Señor Jesucristo. Pero si tú te mantienes firme, Dios pondrá gracia sobre tu vida. Dios pondrá gracia sobre lo que hagas, sobre tu trabajo. Y Dios hará de una u otra manera que seas preservado en todo tiempo. Porque Él te guardará para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y luego en el verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto fue la recompensa de la fidelidad de estos jóvenes a Dios. Dios no nos va a dejar solos en medio de estos tiempos, donde vemos cómo las tinieblas, cómo el mundo prolifera la maldad, prolifera la desobediencia, la anarquía. Dios, a pesar de toda la oscuridad que ellos estaban viviendo en su vida, estos 4 jovencitos, pero dice aquí la palabra que Dios les da inteligencia, les da conocimiento, los hace personas que estén por encima de los demás. Dice la palabra más adelante que en Daniel había un espíritu 10 veces superior al de los sátrapas, de los sabios de aquella época. Dios te pondrá en alto cuando tú decidas permanecer firme en las promesas de Dios, cuando tú aprendas a permanecer firme en la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y te mantengas firme con ese fuego encendido en tu corazón, sin miedo al qué dirán, sin miedo al rechazo. Cuando tú te mantienes en la palabra de Dios, cuando tú te mantienes firme en la oración, en la fe, en la convicción, en la determinación que hay en tu vida, Dios se encargará de ponerte por encima. Dice la palabra que Dios les da inteligencia, les da conocimiento a estos jóvenes. Les da herramientas para poder sobrevivir en medio del caos y de la oscuridad. Pero dice que a Daniel Dios le da entendimiento en toda visión y sueños. La Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia dice que en la época de Samuel, en el libro de Samuel, cuando estaba como sacerdote Elí, dice la palabra que la visión escaseaba. Y estamos en tiempos donde la palabra de Dios es escasa. Podemos escuchar a muchos predicadores, pero son pocos los que predican el evangelio verdadero. Encontramos es más humanismo, más motivación, más entretenimiento. A ver yo cómo hago reír más a la gente, cómo la logro enganchar para que no se me vaya. Pero dice la palabra que Dios le prometió a Daniel y le da a él visión. Dice aquí la palabra, le da visión y entendimiento. Porque eso es lo que Dios quiere que tú tengas como recompensa. Puedas tener una revelación mucho más profunda del propósito de Dios a través de su palabra. Daniel, a pesar de que se iba a enfrentar a este rey Nabucodonosor, que luego se enfrenta a Belsasar, el último rey de Babilonia, y luego se enfrenta a Ciro, pero permaneció. Daniel llegó de 15, 16 años a Babilonia y duró durante varios reyes. Hasta Belsasar. Luego vino Ciro, invadió Babilonia y aún Ciro lo coloca en alto. Daniel no fue destruido en estos imperios,
Daniel fue un hombre invencible. Daniel fue un hombre que, a pesar de las circunstancias de que muchas veces tuvo enemigos durante todo este tiempo, tuvo enemigos, pero Dios lo preservó. Daniel viene a morir ya de una edad mayor, de 80, 85 años muere Daniel, pero Dios lo preserva. Murió primero Nabucodonosor. Murieron primero estos imperios, estos hombres, pero el hombre de Dios prevaleció. Y Dios quiere hacer eso en tu vida. Podamos tener hoy un presidente, en 4 años otro. Podrán venir mejores o peores presidentes. Pero Daniel fue un hombre que fue preservado y fue guardado, y Dios le dio la revelación de su palabra. Y le dio gracia para perseverar, para prevalecer en medio de los tiempos. Por eso te digo esta noche, no tengas miedo de lo que pueda ocurrir en nuestro país o en el mundo. Daniel, a pesar de la oscuridad, a pesar de la amenaza de adoctrinamiento, a pesar de que el enemigo le quiso colocar un nombre pagano a Daniel, pero Daniel fue un hombre que creyó y puso su mirada en Dios, y Dios lo ayudó a salir de todos los peligros, porque su provisión venía de Dios. Ni el foso de los leones, ni a sus amigos en ese horno hirviendo, calentado 7 veces, y cuando salieron aquellos jóvenes, ni siquiera su olor olía quemado sus vestidos. Pero dice la palabra que Daniel, Dios le otorgó inteligencia, pero le da revelación. Le dice que le da entendimiento en toda visión y sueño, porque él se mueve en el reino espiritual. Más adelante, nosotros vemos revelaciones maravillosas de Daniel. Cosas que Dios hizo sobrenaturales en la vida de Daniel. Dios quiere revelarte su palabra. Dios quiere que tus ojos estén puestos en el Señor, pero que tú vayas a la palabra y puedas tener ese entendimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que a nosotros nos va a preservar de todo gobierno. Eso es lo que a nosotros nos va a preservar de toda situación o de toda mala noticia, cuando nosotros entendamos su palabra y entendamos la revelación que Dios tiene para nosotros. Por eso te digo esta noche, no tengas miedo. El enemigo te quiere arrinconar, te quiere poner un nombre, te quiere poner un plan para que tú te llenes de miedo, te amedrentes, te arrincones. Pero ese es su plan. El plan de Dios fue preservar a Daniel. El plan de Dios fue guardar a Daniel en todo tiempo. Y miren ahí en el verso 21. Dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel duró muchos años allí. Dios lo estableció. Dios estableció a Daniel y no permitió que Daniel fuera destruido. Y Dios quiere hacer eso en tu vida. Dios quiere preservar a tu familia en Dios. Dios quiere preservar a tus hijos en Cristo. Dios quiere hacer que tu hogar, tu esposo, tu esposa perseveren, puedan prevalecer en medio de los tiempos y establecer Dios su gloria. Dios no quiere quitar su gracia de tu vida. Escúchamelo bien. Dios no quiere apartar su gracia en ningún momento de tu vida. Dios quiere que cada día más veas de su gracia sobre tu vida. Y eso es lo que Daniel ve. Luego, miremos el capítulo 2. Con esto voy terminando. El verso 20 al 23. Aquí Nabucodonosor, en el capítulo 2, nosotros vemos que Nabucodonosor tiene un sueño, tiene pesadillas, pero se levanta y no se acuerda del sueño. Nabucodonosor llama a sus sabios
y les dice que él no se acuerda, y los llama y les dice que que alguien tiene que venir a revelarle lo que él había soñado, porque ese sueño lo había dejado muy perturbado. Y que si no descubrían el sueño, los iba a matar a todos. Y entre ellos estaba Daniel. Y Daniel dice aquí la palabra en los versos 20 al 30. Dice que Daniel ora para que Dios le traiga la revelación del sueño de Nabucodonosor. Daniel sabía que era el hombre de Dios. Daniel sabía que si había un hombre de Dios en ese lugar, en medio de las tinieblas, era él. Y Daniel reconoce el poder de Dios sobre su vida. Miren el verso 20, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Miren que a pesar de los años, Daniel tiene un concepto de Dios correcto. Daniel tiene un concepto de Dios perfecto. Y dice, bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ninguna doctrina, ningún plan del enemigo ha hecho ocultar y ha hecho cambiar el concepto de Dios en la vida de Daniel. Sino que cada día se ve más fuerte, cada día se ve más evidente al Dios en el cual Daniel creía. Dice en el verso 21, dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es quien quita y pone reyes, mis amados. Dios es el que pone los reyes, aunque muchas veces nosotros no entendamos por qué Dios pone hombres que de pronto no creen en Él, pero los pone por encima de nosotros. Pero Daniel reconoce que Dios es quien pone y quita reyes. Porque Dios en su ciencia y en su sabiduría, dice acá en el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios está por encima de todo gobierno, mis hermanos. Dios está por encima de toda circunstancia. Dios pone y quita reyes. Y Daniel sabía que a pesar de que Nabucodonosor era un hombre pagano, incrédulo, pero Dios tenía un propósito en Daniel. Y que el propósito de Daniel estaba por encima del mismo propósito de Nabucodonosor, de destruirlo y hacerlo también un joven pagano. Por eso nuestra mirada y nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Que si mañana en la mañana vemos las noticias con amenazas de que alguien dijo, de que las bolsas del mundo cayeron, tu confianza debe estar puesta en el Dios de la palabra de Dios. Dice aquí el nombre de Dios, Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice la palabra: nada te desviará del propósito de Dios. Ningún gobierno, escúchamelo bien, ningún gobierno, ninguna ideología, ningún pensamiento, ninguna contracultura que venga en contra de nosotros como hijos de Dios nos podrán desviar del propósito de Dios, porque tú estás aferrado al Dios de los siglos y los siglos. Nada te va a desbancar del lugar que como hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo ganó para ti. Nada, absolutamente nada, ni nadie. Y luego Daniel ahí en el verso 31 al 35, les leo, dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Y ese fue el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor sueña con una estatua gigante, y la estatua tenía partes de diferentes materiales. La cabeza dice que la cabeza era de oro, el pecho era de bronce, las piernas eran de hierro, en fin. Esto no es otra cosa que revela los reinos del mundo. Todos los imperios, desde Nabucodonosor hasta los reinos de ahora, son esa esfinge. El oro representaba a Nabucodonosor, la plata al imperio persa, en fin. El hierro, las piernas de hierro representan el imperio romano, y todos los imperios pequeños que ya no son tan largos, porque dice la palabra que son mezcla de barro y hierro, son todos esos imperios, todos esos gobiernos del mundo que duran poco tiempo, o que por más de que quieran imponerse en el poder, no van a durar, porque dice la palabra que viene esa piedra, entonces estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esa piedra representa a Cristo. Y esta destrucción de esta estatua es la segunda venida de Cristo. No es la primera, porque si nosotros vemos, Jesús murió en el cuarto imperio, es decir, en el cuarto metal que hay aquí, en el cuarto material, que es el imperio romano. Y el Señor viene humillado y muere destruido por el imperio romano. Pero aquí lo que el profeta Daniel está hablando del futuro es la segunda venida de Cristo, que vendrá el Señor y destruirá todos los imperios del mundo, y serán destruidos en un momento. Y es lo que habla la palabra en la Biblia, en Apocalipsis, donde vendrá el Señor. Y bueno, esta es una historia mucho más profunda, pero esto es lo que Dios le revela. A pesar de que era una pesadilla en la vida de Nabucodonosor, Dios nos revela a nuestro Señor Jesucristo y su victoria eterna. Todas las cosas que están ocurriendo hoy te deben de llevar a ti a encontrar la palabra de Dios, la revelación de Dios en tu vida. Y eso es lo más importante. Y allí en el verso 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, es decir, Nabucodonosor dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Rey de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Dios lo preserva. Dios le da la oportunidad a Daniel de encontrar la revelación de ese sueño de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, allí en el verso 46 del capítulo 2, reconoce a Dios como el Dios verdadero. Era un Dios pagano que tenía no sé cuántos dioses, pero reconoce que el Dios de Daniel es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de dioses. Y como compensación a Daniel lo levanta y lo pone como gobernador y engrandece su nombre. Porque por más de que el enemigo quiera destruir tu vida, imponiendo su plan sobre tu vida, si tú te mantienes en la palabra de Dios, si tú te mantienes en la fe, Dios va a preservar tu vida y te va a honrar y te va a poner en alto, y el Señor engrandecerá tu nombre. Escúchamelo bien.
A pesar de que el enemigo quiso ponerle nombres sombríos de muerte y de dioses a estos jóvenes, el nombre de ellos fue engrandecido por Dios. Dios tiene un plan para tu vida, que es ser engrandecido y darte honor. Dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración del temor a Dios. Y estos jóvenes, estas personas, Daniel y sus amigos, creyeron a Dios, pero se mantuvieron firmes. Y Dios trajo la revelación de Dios a sus vidas. Y Dios usó esas situaciones de esos gobiernos, de esos reinados, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera levantado. Dios no va a permitir que las circunstancias que el mundo actualmente están sucediendo en el mundo gobiernen. Porque Dios tiene una iglesia, tiene hijos de Dios como tú, como tu esposo, tu esposa, tus hijos, que se levantan como Daniel. Necesitamos una generación de creyentes como Daniel, creyentes que confíen en Dios, creyentes que se aferren a su palabra, y el Señor les promete ser honrados, ser levantados, porque no se avergüenzan del Dios en el cual han creído y no ponen o no negocian sus principios con el mundo. Dios tiene un plan en tu vida, y a pesar de lo que está sucediendo y sucederá en el mundo actualmente, pero tus ojos y tu firmeza deben de estar puestas en nuestro Señor Jesucristo.